Hola, nosotros somos Proyecto Shoah, una organización que recorre liceos y UTUs del país transmitiendo la memoria y el legado de la Shoah. Shoah, ¿les suena esa palabra? ¿La asocian con algún concepto? Hay mucha gente que asocia Shoah a la palabra holocausto, y no está tan mal, porque se usan para referirse a lo mismo, aunque en verdad tienen diferentes definiciones. La palabra Shoah viene del hebreo y significa desastre o destrucción. Define el asesinato planificado y sistematizado de 6 millones de judíos que hicieron los nazis y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Se utilizaron muchísimos métodos para asesinar a estos judíos, algunos como la cámara de gas. Holocausto, sin embargo, es otra palabra que viene del griego y que tiene que ver con sacrificios. Y como vieron, no estamos hablando de sacrificios, sino de asesinatos que unas personas cometieron hacia otras. El nazismo, además de perseguir judíos, también perseguía a otros grupos de personas, como por ejemplo opositores políticos, gitanos, personas con discapacidades físicas o mentales y también homosexuales. Recién dijimos 6 millones de judíos. ¿Son capaces de imaginarse 6 millones de personas? ¿Se les ocurre algo con lo que lo podamos comparar? Sí, con 2 veces Uruguay, exactamente. Y si quieren pensarlo un poco más todavía y tratar de visualizarlo mejor, imagínense el Estadio Centenario lleno, completamente lleno de familias, con abuelos, con nietos, con mamás embarazadas, con padres ahí con sus hijos. Y ahora, ese estadio lleno, multiplíquenlo por 100, una torre de 100 estadios centenarios llenos. Esos son 6 millones de personas. Esa es la cantidad de judíos que mataron los nazis. El nazismo nació en Alemania, en Europa. Pero antes de que naciera el nazismo, había judíos en Europa viviendo como cualquier otra persona, tan ciudadanos como el resto de los ciudadanos con los que vivían. Hoy les quiero presentar a Chill Reichman. Chill era un judío de Polonia, de la ciudad de Lodz, que es la segunda más importante después de Varsovia, su capital. Era el mayor de 6 hermanos, y cuando tenía 14 años, su mamá falleció. Así que tuvo que salir a trabajar para poder sustentar a su familia. ¿Qué nos dice esto de la familia de Chill? Que era humilde. Esto no significa que todas las familias judías europeas eran humildes, ni que tampoco era la única familia judía europea humilde, sino que era una familia más como cualquier otra y a esta familia le tocó ser humilde. Les dije recién que el nazismo empezó en Alemania. ¿Saben cuántos judíos vivían en Alemania más o menos? El 0,8% de la población. Sí, 0,8%. Había más judíos por Europa. Por ejemplo, en Polonia, país vecino de Alemania, el 10% de la población era judía. Hablemos de la ideología nazi. Imagino que muchos de ustedes reconocen a esta persona. Era Adolf Hitler, el líder del partido nazi. Si bien la ideología de los nazis tenía muchísimos puntos, nosotros acá les traemos algunos para compartir con ustedes. El primero era el repudio por la democracia y sus instituciones. No creían que debían haber distintos partidos políticos con distintas ideologías, como por ejemplo hay en nuestro país, que podemos elegir al partido que nos gobierna. El segundo, no permitían la libertad de pensamiento y expresión, que viene muy acompañado por el primero, ¿no? No podían expresar sus ideologías políticas, pero tampoco podían pensar nada diferente de lo que ellos proponían. Tanto era así que quemaron libros de muchos filósofos, científicos, pensadores que proponían cosas diferentes. Incluso prohibieron Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque los héroes eran los enanitos. Y si se acuerdan de más temprano, uno de los grupos perseguidos por los nazis eran los discapacitados físicos. Entonces no querían permitir que los niños crecieran pensando que un discapacitado físico podía ser visto como un héroe. A este punto le sigue el uso de la violencia para la obtención de sus fines. ¿Les suena la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios? Ellos creían que cualquier cosa era válida con tal de conseguir su objetivo. Por ejemplo, pensémoslo en nosotros. Tenemos un examen, queremos salvar. Tenemos distintos caminos para hacerlo. Podemos estudiar o podemos copiar o robarnos un examen. El resultado final va a ser aprobar. ¿Pero les parece que cualquier camino hubiese dado lo mismo? Ellos creían que si querían conseguir más territorio o más adeptos a sus ideas, podían aterrorizar a las personas, incluso matarlas. A esto le sigue la necesidad de tener un espacio vital. Hitler decía que no bastaba con el territorio que Alemania tenía hasta ese momento. Tenían que salir a conquistar mucho más para que el régimen fuera tan grande como él sostenía que debía de ser. Es así que empezaron a conquistar y a cada lugar que llegaban los invadían con sus ideas, con el terror, con la discriminación, con todos los puntos que acabamos de ver recién. Por último, los nazis hablaban de la superioridad de la raza aria y la preservación de la misma.
Nosotros hoy en día sabemos que no existen tales cosas como razas entre las personas, sino que hay una única raza y que es la raza humana. Después nos podemos referir a colectivos de personas, a grupos étnicos, pero no razas. Y sin embargo los nazis sí lo hacían y creían que había una raza superior, que era la suya, y que no podía ser contaminada por otras razas, porque para ellos la cuestión de la raza iba en la sangre. Entonces estos grupos de personas no se podían mezclar. Ellos realizaron una pirámide racial y se ubicaron arriba del todo. Le seguían otros nórdicos, holandeses, anglosajones, discapacitados físicos y mentales y homosexuales. Y después trazaban una línea, que es lo que vemos en el grupo de abajo como rojo, donde están negros, gitanos y abajo del todo los judíos, lo peor de lo peor para ellos. ¿Por qué esta línea? ¿Por qué esta distinción de los que están abajo son subhumanos y los otros son personas de menor calidad, pero personas? Porque ellos sostenían que a un criminal o un homosexual podían ser recuperados como si fueran enfermos y volver a estar en el grupo más arriba, podrían incluso llegar a ser arios algún día. Sin embargo, los que estaban debajo ya era una cuestión, como dijimos, de sangre y no había manera de curarlos. Acá llegamos a hablar de lo que son los estereotipos. El estereotipo es un conjunto de ideas o de concepciones que son socialmente aceptadas. Son imágenes que tenemos en el colectivo social y que todos decimos, bueno, claro, es así. Por ejemplo, hay muchos chistes de gallegos en donde se los clasifica como torpes, brutos. Ahora yo les pregunto, primero, ¿ustedes conocen gallegos? Segundo, si los conocen, ¿son todos torpes o brutos? Tercero, si conocen de casualidad algún gallego y encima es torpe, ¿creen que es justo hablar de que todos los gallegos son torpes por ese? ¿Verdad que no? Y así nos siguen un montón de estereotipos. Por ejemplo, que todas las rubias son huecas, que eso es algo que mucha gente repite y que sabemos que no es así. O que, no sé, los otakus no se bañan. Todos sabemos que son cosas que aceptamos y que en verdad no están justificadas ni fundamentadas por nada, que las repetimos y que incluso pueden llegar a ser muy hirientes. Acá vemos dos estereotipos que los nazis querían imponer. El primero es el de un hombre alto, fuerte, robusto, rubio, con una pala, trabajando la tierra, trabajando por el país. Ese es el estereotipo de ario que ellos querían transmitir. El de al lado es el estereotipo de un judío, que lo pintaban encorvado, narigón, vestido de empresario, probablemente llevando plata en ese maletín, como liderando cosas. Y no inspiraba mucha confianza, no sé si le ven la pinta. Hasta el día de hoy podemos seguir repitiendo cosas que no son verdad y que cumplen con el estereotipo que los nazis querían imponer. En enero de 1933, el nazismo llega al poder. ¿Mediante qué vías? No es muy loco pensar con todo lo que vimos recién que lo hicieron mediante la fuerza, dando un golpe de estado tal vez. Sin embargo, no. Ellos fueron electos por el público. Dijimos que el nazismo no respetaba la democracia ni sus instituciones, pero tuvieron que hacerlo para llegar al poder. Y una vez ahí, sí, destruyeron todas las instituciones de la democracia, cámaras de senadores, de diputados, partidos políticos, todo lo que vemos que hoy funciona en nuestro país. ¿Y por qué los votó de la gente? ¿No? Es medio raro pensar, después de la ideología que les acabamos de presentar, que haya gente capaz de votar eso. Bueno, algunos de ustedes habrán dado en historia que en la Primera Guerra Mundial, Alemania fue declarada culpable de todos los males. Se firmó el Tratado de Versalles, donde Alemania debía de pagar deudas a otros países, quedó totalmente en bancarrota, mucha gente desempleada, con una moneda súper débil. Ahí fue cuando Hitler llegó y con el gran poder de oratoria que tenía, le dijo al pueblo lo que ellos querían escuchar, que iba a construir una Alemania fuerte, que iban a volver a ser potencia, que iba a haber trabajo para todos, que iban a volver a tener una moneda súper fuerte. Esas palabras de aliento convencían a la gente, que en ese momento estaba desesperada por alguien que lo llevara hacia adelante. ¿Reconocen ese símbolo que vemos en la imagen? No me llamaría la atención que lo hayan visto en grafitis, rayado en algún banco. Se llama esvástica y es el símbolo que utilizaban los nazis para representar sus ideas. Originalmente viene del hinduismo y quiere decir protección del hogar, pero ellos lo resignificaron y hoy en día, en Occidente, lo reconocemos como representante de las ideologías que imponía el nazismo. La discriminación, el odio, el incentivo a la violencia, el racismo. Las personas que están en esta foto ya murieron, pero sus ideas siguen vivas y se siguen transmitiendo con símbolos como estos. Por eso los invitamos a que si algún día ven una de estas esvásticas,
la rayen, como cerrándola, resignificándola, haciendo una casita con una ventana tal vez, y que por favor no la hagan. De hecho, en muchísimos países, incluso el nuestro, está penado por ley hacerlo. Para imponer sus ideas en la población, los nazis utilizaron una herramienta muy poderosa, la propaganda. Tanto es así que incluso tenían un ministerio de propaganda, o sea, un organismo estatal, gubernamental, que controlaba todo lo que se comunicaba. Acá tenemos algunos ejemplos de afiches que se utilizaban en la época, utilizando justamente los estereotipos de judío que ellos habían construido. Vemos cómo caricaturizaban a los judíos, los dibujaban de maneras feas, desagradables, con narices exageradamente grandes, les ponían la estrella de David, que es un símbolo judío por excelencia y que lo utilizaban para identificarlos. Entonces, en uno, por ejemplo, lo vemos como un empresario con hilos, como si estuviera dominando al resto de la gente. En otro, como si fuese un gusano, un ser despreciable. Nosotros vemos un gusano en nuestro camino y nos queremos apartar, no vamos a ir a acariciarlo como si fuese un gatito o un perrito. Y por último, vemos el afiche de una película de ese momento que era clasificada como documental, como que todo lo que mostraba era cierto, cuando hoy sabemos que no era así, en donde se comparaba la vida de un judío con la vida de una rata. Además de utilizar la propaganda política para imponer sus ideas, también educaban para el odio. Porque los niños no prestan atención a la misma propaganda que prestan atención los adultos. En cambio, un niño, cuando está aprendiendo, absorbe mucho más la información que cuando es un adulto. Entonces los atacaban a ellos con información falsa. Podemos ver en este ejemplo la vida de un niño alemán común y corriente que va a clase, tiene materias como pueden tener ustedes, matemática, física, química, y después venía educación racial. Sí, educación racial, una materia especialmente hecha para que los niños aprendieran, para meterles las ideas a los niños, de cómo eran los judíos, de que tenían nariz grande, orejas grandes, que caminaban encorvados, que eran malas personas, que no se los podía considerar personas y que los supieran identificar fácil para que no se relacionaran con ellos. Después los niños terminaban la clase, se iban a sus casas y, no sé, tomando la merienda, haciendo los deberes, podían jugar un juego de cajas. Nosotros capaz que jugábamos al Monopoly, o hoy en día podemos jugar, no sé, algún juego de video o la computadora. Ellos jugaban el juego de caja del momento, Judíos afuera. Un juego en el que ganaba el primero en eliminar todas las fichas judías del mapa de Alemania. Por último, a la hora de irse a dormir, capaz que los padres les podían leer un cuento. ¿Cuál tenían? El hongo venenoso. Un libro que contaba historias de cómo un hongo, que lo vemos representado en esta imagen con apariencia judía, con la apariencia que ellos querían vender como judía, contaminaba todo lo que estaba alrededor, eliminando todo lo bueno que lo rodeaba. Entonces yo les pregunto, ese niño que tuvo educación racial, que jugó el juego de judíos afuera y que sus padres le leían el libro del hongo venenoso, ¿va a querer tener amigos judíos? ¿Se va a relacionar con ellos?